llevados, ¿no?, a su presencia. Él puede juntar en los caminos a dos personas cuando están lo más lejos posible. Y eso ocurre muchas veces en el caso de las personas casadas, ¿no? Como Dios las juntó y prácticamente hubiera sido imposible que se hubieran conocido o se hubieran juntado de otra manera. Lo mismo pasa entre Él y nosotros. Él nos ha juntado a Él, nos ha buscado. La palabra del Señor dice que Él nos rescató primero, Él nos amó primero, ¿no? Y si Él nos amó primero, es porque Él vino a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Entonces hay un lugar de poder donde Dios nos trae, ¿no? Pastor Agustito, entonces ¿ya podemos empezar? Sí, sí, le voy a pedir un favor, ¿por qué no organiza su cámara que lo estamos viendo de lado? Vamos a terminar como decimos en Colombia con Nico. ¿Cómo hago? A ver, así. Eso, ahí. Ay, porque yo me estoy poniendo así de costado para verlo mejor. Espérate un ratito, a ver. A ver, déjame ver un ratito a ver cómo se cambia esto. Un ratito, a ver, espérate. Ahora ahí como la tenía, está eso, ahí. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí. Y ya, entonces ahí vamos a dejarlo. ¿Ahí se ve derecho? Sí. Ya. Entonces, ¿ya podemos empezar? Sí, claro. Entonces oremos. Padre Dios, te damos gracias por estar juntos en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé aliento, nos dé buen ánimo, Padre, para seguir adelante. Sabemos que tú nos has reunido, que el pueblo tuyo es un pueblo unido, es un pueblo de Dios, es un pueblo que tiene bendición. Pedimos que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios que está sobre nosotros, nos dé entendimiento, abra nuestro corazón, nos haga entender cuán importante es estar cerca a ti, Señor, cuán importante es depender, poner nuestra cabeza en el pecho de Jesús, poner nuestra cabeza en la roca de salvación. Ebenecer, Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Gracias porque podemos venir ante ti y tomar de ti las fuerzas que necesitamos para este día. Declaramos hoy día un día de victoria, un día de prosperidad, un día de provisión, un día de amor, un día de abundancia, donde la vida de Dios en nosotros vaya a cada una de las personas que están alrededor de nuestras vidas, en nuestros cónyuges, en nuestros hijos, en nuestros amigos de negocios, personas, copastores, pastores, para poder influenciar e iniciar un avivamiento alrededor de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Entonces, bueno, primero hablar del testimonio, ¿no? Mi testimonio empieza ya por el año, voy a poner un poquito de hora para ver, ya, mi testimonio empieza ya en el año 78, ¿no? Yo no conocía al Señor y en mi casa nadie conocía al Señor, ¿no? Yo fui el primero. Y los que hemos sido el primero sabemos, los que hemos sido los primeros sabemos que muchas veces es difícil, ¿no? Encontrarnos con una familia que nos tiene que volver a ver con otros ojos, ¿no? Porque éramos de una manera y cuando venimos al Señor, el Señor nos manda a ser diferentes. Entonces, tómame la hora, vida, cuánto estoy demorándome ya. Entonces, yo estaba en aquella época, yo estaba todavía en el colegio, era secundario, estaba terminando, me faltaban 2 años para terminar el colegio, tenía 17 años y en mayo de 1978 caí con una enfermedad de hepatitis, ¿no? Me dio una hepatitis muy fuerte y casi me muero. Y después recaí con la enfermedad. Y yo tenía 17 años y ustedes saben, el doctor me dijo, no, ¿qué te ha pasado? ¿Has recaído? Me dijo, te puedes morir, me dijo, de lo que no te has dado cuenta. ¿Qué ha pasado? Me dijo, ¿cómo has recaído? Y era una hepatitis en aquella época, no sé si había en aquella época C, pero la que a mí me dio fue la peor, la hepatitis B.
creo que en esa época no sé si se habían descubierto la hepatitis C, pero ahí esa fue la que me dio a mí la B y era, en aquella época era la más maligna. Nosotros sabemos que a los 17 años nadie quiere morir, menos un niño, un muchachito que le falta pues toda su vida, ¿no? Entonces, en aquella oportunidad, aquí en el Perú, en Lima, había un programa que era el programa de Pat Robertson, que era Club 700. Él y Ben Kinslow hablaban y ellos fluían en milagros, ¿no? Ellos hablaban acerca de Dios, de sanidades, de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Y como tuve que estar internado en un hospital en la clínica de hospitales, ahí donde estuve por más o menos un mes, ¿no? Entonces, todos los días en Canal 5, que era Panamericana Televisión en aquella época, empecé a ver el programa que había, ¿no? Y definitivamente la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de tanto escuchar eso, empecé, veía el programa, y decía, ¿esto es verdad o esto es solamente un programa más, una cosa así? No entendía qué pasaba, ¿no? Y de tanto oír la palabra me empezó a gustar, ¿no? Y veía todos los días, ¿no? Y como había testimonios de sanidades, como había testimonios de cambio de vida, de familia, eso, yo empecé a creer que Dios era capaz de tocar mi vida en el sentido de la salud física, porque mi hígado tenía un montón de transaminasas, que sabemos que las transaminasas son un índice para medir la cantidad de células destruidas del hígado, ¿no? Entonces, recuerdo que había estado como en 1500 por ahí de transaminasas, ¿no? Y un día recuerdo que hice una oración, recuerdo muy claramente, recordemos que yo era católico, ¿no? Yo era un romanista, como toda la gente que vivía alrededor mío. Nosotros nacimos y en el Perú acá uno nace y muere dentro de la religión que nació, ¿no? Era romano, era católico y ahí estaba, pues, ¿no? Para mí todo era a través de María, ¿no? Pero ese día no oré a María, porque María pues no puede escuchar, y en primer lugar, y en segundo lugar, su nombre, la madre de nuestro Señor Jesucristo, no era María, sino era Miriam. Entonces, si hubiera orado a María, tampoco me hubiera oído, pero oré a Dios, y le dije Dios, y entendí algo que no había entendido nunca, que era que a Dios solamente se llega a través de Jesucristo. Entonces, le dije a Dios que me ayudara, porque como romanos, como católicos, todo es Dios y nunca nada es Jesucristo. Entonces le dije, Dios, ayúdame, y si esto es verdad, yo te voy a servir, le dije, ¿no? Y uno a veces no, habla inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo porque todavía lo puedo recordar, ¿no? Y yo le dije, te voy a servir, ¿no? Claro, mi forma de pensar de servir era como un católico, ¿no? Y bueno, la cosa fue que clamé a Dios y le dije, de aquí para adelante, si tú me sanas, yo te voy a servir. Por eso le digo a la gente, cuando ore a Dios, a veces uno tiene que creer que muchas veces no sabemos que lo que estamos pidiendo Dios lo va a hacer, ¿no? Y esa fue mi oración. Mi oración fue una oración de, bueno, si es que tú existes, miren el atrevimiento que uno tiene, ¿no? Como, ¿no? Decirle a Dios si es que Él existe, porque es la existencia misma, ¿no? En Él todo fue creado y el apóstol Pablo dice, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos, o sea, vivimos dentro de Él. Y yo le dije, Señor, si tú realmente existes, por favor, te pido que me sanes de esta enfermedad. Vistos por este programa de Pat Robertson, donde ellos hablaban de sanidades, de milagros y de prodigios, ¿no? Y esa fue mi oración. Al día siguiente me tenían que hacer una prueba como me hacían todos los días, ¿no? Ahí en el hospital tomaban sangre, esa sangre la llevaban a hacer análisis y veían la cantidad de transaminasas que habían o no en el cuerpo. Y yo estaba en 1100, había estado en 1100. Y de esos 1100, al día siguiente, después que me oraron, por supuesto, me sacaron la sangre al día siguiente, pero el resultado salió al día siguiente de ese día siguiente, ¿no? Y el doctor vino y me dijo, acá hay una cosa bien rara, me dice, tus transaminasas
estás muy bien, me dijo, porque te han bajado de 1100 a 110, ¿no? O sea, se habían bajado al 10% de lo que tenía, ¿no? Entonces yo vi una señal ahí de Dios en mi cuerpo, ¿no? Y de ahí mi cuerpo empezó a sanar, a sanar, a sanar. Y yo empecé a buscar las cosas del Señor. Algo pasó en mi corazón que era un muchacho muy rebelde, muy rebelde, muy cuestionador de las autoridades, ¿no? Era una persona que me gustaba porfiar y dar la contra a las autoridades. Ese era mi carácter, ese era mi temperamento, esa era mi personalidad. Mi característica era no hacer caso, esa era mi característica. Y es terrible porque cuando tú estás en esa condición, es difícil suscitar el apoyo de los mayores, porque si uno está rebelde, los mayores no te van a oír. Y en verdad, en la vida, y eso ya con los años uno lo descubre, muchas veces somos lo que somos porque los mayores nos prefieren, nos protegen y nos ayudan. En otras palabras, tienes que tener un padrino, porque si no tienes un padrino, es como si no tuvieras una protección, ¿no? Acá en el Perú decimos, el gato techero es un gato que no tiene dueño, pero un gato de casa es un gato gordo, ¿no? Entonces de ahí me empecé a volver a ser un gato gordo, porque Dios me adoptó como su hijo, ¿no? Y nací de nuevo, se produjo en mí un cambio de personalidad y de carácter, claro que sí. Y de ahí, más bien al contrario, me encantó acercarme a la autoridad, conversar con ella, buscar su apoyo. Me di cuenta que Dios me amaba y que ese amor era suficiente para motivarme hacia adelante, ¿no? Y así fue como empecé pues a tocar mi familia, a tocar, a clamar a Dios, pues porque ahora Manuel Azarte empezó a buscar a Dios, pero también a clamar por su papá, por su mamá, ¿no? Por sus hermanos y todos los familiares, ¿no? Entonces empecé a llevar a mi mamá a la iglesia, a mi papá lo llevaba a las reuniones cristianas, ¿no? En el colegio un profesor se me acercó y me dijo, Manuel, me dijo, oye, Lazarte, me dijo, ¿qué te ha pasado a ti? Tú has cambiado. ¿Es la conexión mía o se frizó solo él? Él nomás. Sí, Parece que él, pastor. el pastor Sí. en todos lados. Todos están bien. Aprovecho para saludarlo. Buenos días. Disculpen la demora. Gusto saludarlo. Hola, Augusto. ¿Cómo estás? Mi general. Acá estamos. Alfonsito, ¿cómo estás? Adiós, gracias. Todos bendecidos. Qué bien, hermano. Te Todo queda bien, muy todo bien bien. ese look, ¿ah? Ahí estamos, hermano. Estoy igual que mi presidente. Así es, así es. Hay que alinearse con las autoridades. Así es. Dios pone y saca autoridades, así que lo ha puesto a él. Ahí estamos. Sí, pues. Orando, orando. Claro. Pero ahora tú dile al Señor, dile así. El Señor me dijo que si no le echa el frío como él quiere, o se va a otro lado de la chiquilla. Bueno, parece que la conexión del pastor Lazarte interrumpió. Si vuelve y se conecta. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están?
Épale, ya está. Pero bueno. Ahí está. Está el sonido. Sonido. ¿Me escuchan? No. Ahí sí. No. Ahí sí, ya. Ahí ahora. Pastor. Ya. Entonces, ¿ahí está bien la cámara o está chueca? No, ahí está bien. Pues pienso yo. Ya. Ya. Bueno, entonces los profesores me dijeron, ¿qué te pasa? Me dijo, te has cambiado, ¿no? Y bueno, y yo había sido una muchacha muy desafiante en cuarto de media, anteriormente, antes de cuarto de media. Y de ahí me volví un muchacho muy apoyador de la autoridad, me gustaba el orden, me gustaba estar callado en la clase. Y algunos profesores que ya había tenido anteriormente estaban asustados porque estaban viendo a otra persona, ¿no? Entonces empezaron a querer los profesores, en vez de rechazarme, me llamaban porque yo influenciaba a mis amigos, ¿no? Y uno de ellos me tomó como, me hizo su padrino, en otras palabras, ¿no? Y me adoptó como un papá en el colegio, o sea que yo nunca había pensado que un profesor me pudiera defender de algo, y él me ayudó en todo, se hizo mi amigo, y por supuesto después de haber orado, ¿no? Y bueno, la historia fue así con el colegio y también en mi casa, ¿no? Y después ahí empezamos ya a... Tu papá te dijo, ¿no? Sí, ¿de cuál? Tu papá, que tú habías cambiado. Sí, bueno, mi papá lo llevé a un grupo cristiano de los hombres negocios del Evangelio completo, y él se entregó. También llevé a mi mamá y bueno, empecé a llevarlos a la iglesia, a mis hermanos, y ellos me fastidiaban bastante porque yo somos 4 hermanos, yo soy el segundo. Entonces me fastidiaban bastante con el cristianismo, ¿no? Y a mis amigos cristianos les decían los Manolos, porque mi nombre es Manuel, pero la gente en el grupo cristiano me llamaba Manolo. Y desde ahí me dicen el pastor Manuel o el pastor Manolo. Bueno, la cosa está en que mi gente empezó a ser salva, ¿no? Mi casa con el evangelio cambió porque mi papá y mi mamá se entregaron, y la relación que había entre ellos, que era de mucha tensión, ¿no? Era una relación, por supuesto se quería, ¿no? Pero habían discusiones como en todas las casas, ¿no? En otras palabras, el diablo se fue de la casa, ¿no? Había habido muchos problemas y de repente todo se fue, y empezó a haber una dinámica de amor, de armonía, de cantar salmos, himnos en la casa, de leer la escritura, y bueno, y ahí mis hermanos se entregaron, aunque ahora de todos mis hermanos solamente uno persiste, ¿no? Y todavía estoy orando por ellos. Y fue muy difícil al principio para que fueran Recuerdo una vez que todavía estaba, el único que era cristiano era yo todavía. Habían pasado creo que 3 años. Y yo oraba a Dios, ¿no? Había leído un libro del hermano Hein que se llamaba Autoridad del Creyente, ¿no? En este libro habla de cómo tomar autoridad sobre Satanás y demandar que una persona venga al conocimiento del Señor. Y yo le dije, leí el libro y dije, voy a hacer lo que dice este libro, Padre. Y tomé autoridad y mandé, y até al diablo y mandé que alguien le predicara a mis hermanos, y que si no me iban a escuchar a mí, que escucharan a otras personas, pero que vayan y les prediquen. Y efectivamente, en menos de 8 meses, uno de ellos se entregó. Después mi mamá fue salva, mi papá empezó a ir a la iglesia y empezaron a haber ciertos cambios, ¿no? Recuerdo un día que estaba caminando, era tarde porque ya estaba yendo a la universidad, y ya habían pasado como 3 años, ¿no? Y empecé a orar, ¿no? Había muchos problemas en la casa y discusiones entre los hermanos, entre los padres, ¿no? Y yo clamé al Señor, ¿no? Por esto. No recuerdo qué era lo que pasaba realmente, pero era algo que estaba desanimándome mucho. Entonces, mientras yo estaba orando, era tarde, venía a la universidad muy tarde, ya creo que eran como las 11, 10, 11 o más de la noche. Estaba yendo a mi casa y había una parte donde tenía que cruzar dos parques largos y grandes, ¿no? Entonces empecé a orar a Dios y le dije, Señor, mira,
yo necesito que tú hagas algo. Le dije, toca a mi familia, yo estoy creyendo por ellos, ayúdame, por favor, ya no sé qué hacer, he hecho todo lo que sé ya. Y mientras estaba caminando ahí en la noche, empecé a llorar, desconsoladamente, empecé a llorar, ¿no? Tenía como 18 años, 20 años, empecé a llorar y mientras estaba llorando y de repente el llanto se cambió en risa. ¿No? Yo estaba llorando, 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 desconsoladamente. Por supuesto, estaba asegurándome de que nadie me escuchara, porque era muy tarde, no había nadie en la calle, ¿no? Y en eso, de repente, algo vino sobre mí y del llanto desconsolado se cambió una risa descontrolada, ¿no? O sea, el Señor me mandó un chorro de bautismo de fuego y empecé a reírme y a reírme y a reírme y no paraba de reírme y me entró un ataque de risa en el espíritu, claro, ¿no? Ahora lo entiendo, en ese momento no lo entendí. Pensé que me estaba volviendo loco. Pensé, no sé qué me ha pasado, pero ¿por qué me he pasado del llanto a la risa? Así que, mi hermano, si te ha pasado eso alguna vez, bienvenido al grupo de los que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, yo ya hablaba en lenguas, entonces lo que fue ser lleno del Espíritu Santo y hablar, ¿no? Y reír. De ahí las cosas cambiaron y ya la gente empezó en mi casa a ser salvo. Y así fue donde yo empecé mi caminar con el Señor. Después estudié en la universidad unos cursos. Estaba estudiando primero para estudios generales en la Universidad Católica, letras, después postulé para medicina San Marcos, ingresé, estuve unos años ahí y hasta anatomía, y después fui a estudiar a un instituto bíblico que teníamos que ir a otro país porque no había escuela bíblica acá en el Perú que fuera como la de hermano Hein, pero había una persona que había estudiado en la escuela del hermano Hein y ese fue el director donde nosotros fuimos a Bolivia en La Paz en el año 85. Hice mis estudios ahí de ministerio y después vine acá a trabajar ya en una iglesia. Y bueno, y ahí ya tuve la suerte de conocer a mi amor acá. Y a Sofía, mi esposa amada, que la conocí en la iglesia donde yo iba, la conocí en la casa del que era mi pastor, ¿no? Un domingo. Y cuando la vi dije, esta señorita tan linda, ¿quién es? ¿No? Y me daba ganas de mirarla y no sabía, pero tenía que forzar mi cabeza a no mirarla, ¿no? Porque algo hacía que yo volteara a verla, pero no quería incomodarla, porque ella había venido ese domingo a pedir consejería. Entonces, claro, uno como soltero no quiere incomodar a nadie, ¿no? Entonces, bueno, y después de años que nos conocimos, nos casamos. Y bueno, yo creo que la vida cristiana es un caminar lleno de Dios maravilloso, ¿no? Y que Dios nos desafía, hermanos. Y parte del querer compartir hoy día era que tu vida sea una influencia para otros, hermanos. El avivamiento viene cuando tú estás avivado. Cuando tu hijo te mira y dice, ¿qué ha pasado con papá? ¿Qué ha cambiado? Cuando tu amigo dice, ¿y qué le pasó al loco de fulano, que ahora ya no está como antes? Cuando las personas en el barrio ven que tú lo que antes no hacías, ahora lo haces, ¿no? El avivamiento viene cuando la gente te ve, porque el Espíritu Santo está sobre ti. Dios le dijo a Samuel, ¿no? Que hablara y que ungiera a Saúl. Cuando Saúl era un hombre de Dios tremendo. Dios lo usó poderosamente. El gran problema de Saúl fue que él nunca pudo ver en sí mismo lo que Dios había visto en él. Y eso es terrible, hermanos, ¿no? El verdadero líder, el verdadero hombre y mujer de Dios es aquel que ve en las otras personas aquello que no ven ellos mismos, ¿no? No ven ese hombre lleno de pecado, lleno de faltas, lleno de enfermedad. Ven una persona sana, una persona próspera, una persona que se lleva bien en su casa, con su esposa, con su esposo. Si tú puedes tener esa visión del Señor como la tuvo el profeta Samuel. El profeta Samuel no solamente era un profeta, él era un nazareo, era un hombre que era un tremendo juez y un tremendo nazareo, un hombre de Dios tremendo. Israel prosperó mientras este hombre vivió. Fueron hombres y mujeres que cambiaron la vida de los demás, porque son una inspiración para ellos mismos, como el profeta Daniel también. Daniel fue el primer ministro, en esa época era el que manejaba la nación, ¿no? De varios reyes.
de varios reyes de Persia, de Media. Él fue el presidente, en realidad, el primer ministro. Y su influencia era tan tremenda que esos reinos, mientras él estuvo ahí dirigiéndolos, prosperaron. José era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre que la Biblia dice que todo lo que él hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Hermano, Dios está contigo. Dios está esperando a que tú tomes esa decisión de caminar en él, de buscarlo. Quisiera ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, ¿no? Cuando... ¿Están escuchando? ¿Se está escuchando la enseñanza? ¿Está escuchándose bien? Fuerte, Sí, claro, pastor. Ya, Sí, todo bien, gracias. todo bien. La parte cuando Dios dice, ¿no? He llamado a David un hombre que hará todo lo que yo quiero, ¿no? Creo que está en Hechos 7. ¿En qué parte? A ver, ayúdame. Está en el versículo David, ¿no? A ver. Bueno, en Hechos capítulo 13, vayamos a Hechos capítulo 13. En el versículo 22 dice así, Hechos 13, 22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Ese era el versículo que quería. Hechos 13, 22. Quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, esta es la definición de Dios, de lo que es una persona conforme a su corazón, una persona que va a ser conforme a todo lo que Él quiere. Lo mismo dice de Jesús en Filipenses capítulo 2. Vayamos a Filipenses. Tú eres una mujer y un hombre de Dios. Tú vas a hacer todo lo que Dios quiere. Él va a decir de ti, este es mi hija, mi hijo amado, quien va a hacer todo lo que yo quiero. Entonces, cuando tenemos estas personas que desafían el curso normal de la vida humana, donde estaba predestinado que tú seas algo, pero no fuiste eso, porque tú estabas firme, empecinado, tercamente agarrado de la Escritura para hacer todo lo que Dios había dicho, ¿no? En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús se humilló y obedeció. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que hizo de Jesús un hombre conforme al corazón de Dios? La obediencia, mis hermanos, la obediencia. ¿Qué fue lo que hizo de David un hombre de Dios? Porque hará todo lo que yo quiero, dijo. Hechos 13, 22, al final dice, he hallado, quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. La Biblia dice, he hallado, Dios ha hallado. Deja que Dios te halle. El apóstol Pablo clama, dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. El apóstol Pablo clama y dice, doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel, por hombre fiel. Un hombre fiel es alguien que obedece a sus mandamientos, obedece a la palabra de Dios, obedece a lo que Dios dice, a lo que la Escritura dice.
Y acá Jesús también se le ve como, otra vez en Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí viene el punto de inflexión. En las gráficas de ingeniería, ¿no? De matemáticas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hay una curva que va hacia abajo, y cuando llega al punto más abajo, la curva empieza a subir de repente, en una ecuación, ¿no? Es un dibujo matemático que habla de una ecuación. Y el punto de inflexión es este punto de abajo, donde empieza a cambiar el gráfico. Estaba yendo para abajo y empieza a subir para arriba. En el Perú, hablando de economía y política, disculpen que cambie de tema, la constitución de Alberto Fujimori fue la que hizo que el Perú dejara de ser pobre. ¿Por qué? Porque fue una constitución que proveyó y promovió la economía peruana, y los hombres de negocio empezaron a venir al Perú y a hacer negocios en el Perú, porque ahora los hombres de negocios podían hacer negocios y ganar ellos una parte. Antes no, antes vivía el Estado de ellos, entonces nadie quería hacer negocio en el Perú. Desde allí, desde esa constitución en el año 93, el país empezó a mejorar económicamente. El punto de inflexión en tu vida es aquel donde tú empiezas a tener un avivamiento con Dios. Es el punto donde dejas de ser tú mismo y empiezas a cambiar, a ser conforme a la imagen de Jesús. Estábamos hablando de Samuel. Samuel habló y dijo de Saúl: anda, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, y serás cambiado en otro hombre. Amén. Sé cambiado en otro hombre. Deja que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de revelación, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, el Espíritu de amor, el Espíritu de dominio propio venga sobre ti. Hermanos, el dominio propio es muy importante. El dominio propio es tan importante que Pablo hablaba de esto la primera vez que predicaba el Evangelio con una persona. Dice que estaba ahí con Berenice y su esposo, y les hablaba del dominio propio, ¿no? Dios no te ha dado un espíritu de temor, no te ha dado un espíritu de pánico, no te ha dado un espíritu para desesperarte. Él te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio para dominar tu espíritu, dominio propio para dominar tus pensamientos, dominio propio para dominar tu corazón, dominio propio para hablar las palabras de fe, las palabras de vida, las palabras de amor, las palabras de crecimiento. Amén. Y acá dice la Biblia en Filipenses 2, versículo, vamos a leer otra vez el versículo 9. Dice, por lo cual, Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que hace todo lo que Dios dice, hermanos. Por eso es tan importante leer las Escrituras. Por eso es tan importante ver cuáles son los mandamientos de nuestro Padre Dios y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante obedecerlos, hermanos, a toda costa. 100%, hermanos, 100%. Entonces tenemos a dos hombres que nos muestran acá. Dios dice de la gente, Él está buscando. Los ojos de Jehová, dice, contemplan toda la tierra. Para mostrar su poder. ¿A favor? De aquellos que tienen corazón perfecto delante de mí, ¿no? Entonces, segunda de Crónicas 16:9. Amén. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El Señor está buscándote a ti. Yo sé que tú eres salvo, yo sé que has nacido de nuevo, que hablas en lengua, pero la palabra del Señor nos dice en Efesios 5:18 que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. No una vez, sino siempre. Sed llenos, sed continuamente llenos del Espíritu. ¿Cuál es la primera característica para ser lleno del Espíritu? Obedecer.
obedecer su voluntad, obedecer lo que Él dice, obedecer lo que la palabra del Señor dice. Si la palabra del Señor dice, haz con el prójimo lo que tú quieres que te haga, el prójimo haga contigo, esa es la regla de oro. Sí. Y la regla de plata, ¿cuál es? No hagas con el prójimo lo que tú no quieres que el prójimo te haga a ti. ¿No? Dicen que una vez leí esto en un artículo, no me acuerdo dónde, que había un señor que estaba yendo a una de las montañas más altas de una parte del mundo, y esas montañas que demoran un montón en subir en el carro, ¿no? Tipo Andes. Y estaba subiendo a un sitio descampado donde no había asfalto y el camino era muy terroso y había estado como media hora subiendo y atrás de él venía otro carro. Entonces este hombre se hizo a un lado y le dijo, señor, pase usted ahora porque ya ha estado atrás mío con todo el polvo como media hora, así que pase usted adelante para no fastidiarlo. Entonces esa actitud de solidaridad, de pensar en los demás, de estar consciente de todos, es lo que tenemos que tener. Nosotros, los grandes, no solamente en la edad, sino los grandes en el espíritu, somos los que debemos de estar conscientes de los demás. No son los niños los que tienen que gobernar la congregación, ni la comunidad cristiana. No estoy hablando de iglesias, no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando del reino de Dios. Y otra cosa que quiero acá, en esta enseñanza, poner en claro, es que no solamente somos el reino de Dios, pero también somos el cuerpo de Cristo y también somos el Israel de Dios. Por lo tanto, Dios y sus leyes son presentes. Porque ¿conocen algún rey que no tenga leyes, hermano? ¿Conocen alguna nación que no tenga una constitución? No, tiene que haber leyes para que haya un reino. Y esas leyes deben de seguirse. Esas leyes se llaman los mandamientos de Dios. Y cuando tú los sigues, te vuelves un hombre conforme al corazón de Dios. Te vuelves un hombre en que Dios está atento. Ahí está mi hija, ahí está mi hijo. Él va a hacer todo lo que yo digo. Y Pablo oraba por él mismo. Y él, sí, vida. Yo quería decir algo, ¿no? Muchas veces repetimos versículos. Por ejemplo, y conoceréis la verdad, con 8, y la verdad os hará libres, ¿no? Pero ese conocer muchas veces creemos que solamente es en la cabeza, ¿no? Poder repetir los versículos de la palabra. Pero más que eso, el Señor nos demanda vivir a la altura de ellos. A aquel que Dios le da más revelación, Dios está esperando que nosotros caminemos a ese nivel de revelación. ¿Y quién nos muestra lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer? Dios a través de su bendita palabra. La verdad, Jesús orando al Padre, en Juan 17 le dice, Padre, amén, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios nos santifica, nos separa, nos aparta. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y nada dejará de ser. Los cielos y la tierra pasarán. Su palabra no pasará. Pero hay un lugar donde debe estar la palabra. En nuestros corazones, en nuestras mentes. Y también debe ser la que dirija nuestro ser para amarlo a Dios con todo lo que tenemos. Acá en Juan 3:21, Jesús dijo así, mas el que practica la verdad, el que obedece y se somete a la palabra, mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros tenemos que estar plenamente convencidos si aquello que estamos haciendo, amén, es hecho con Dios, no es hecho en Dios, para Él, para que Él sea glorificado. Tener un corazón conforme al corazón de Dios es hacer también obras en Dios, para Él, para que Él sea mostrado. Cuando venimos a Cristo Jesús, nos llenamos de gran gozo, pastor. Amén. Muchas veces la gente se confunde, ¿no? Porque cree que cuando uno habla de acciones u obras, ¿no? Estamos hablando de salvación por obras, y no es así. Estamos hablando de un fruto de justicia, para que seamos llenos de fruto de justicia.
Entonces es un fruto, o sea, el Espíritu de Dios está en ti, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, ¿no? Hermanos, obedecer la Escritura es ser una mujer de Dios, es ser un hombre de Dios. Ser celoso de guardar lo que la palabra dice es importante, es la pasión del cristiano. No lo que siente, no lo que piensa, no lo que le enseña su denominación. Hermano, cuando damos una enseñanza de la Escritura, lo que le debemos decir a la gente es, no vengan acá a escuchar vengan acá no a escuchar esta enseñanza con un corazón abierto, sino vengan acá a escuchar la enseñanza con su Biblia abierta. Porque si no esté escrito en la Biblia, no lo creas. No lo creas. Tiene que estar escrito, tiene que haber sido dicho por los profetas, por el gran profeta, que es Cristo Jesús, y el maestro, nuestro gran apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, el gran apóstol de nuestra fe, nuestro sumo sacerdote, y él es el templo de Dios. Entonces, vamos a volverlo a decir de nuevo. Dios dice de David que es un hombre de acuerdo a su corazón, porque él haría todo lo que quería él obedecería. Hemos visto que Jesús en Filipenses 2, Dios lo exalta sobre todo nombre porque Jesús obedece. Ahora vayamos a ver al apóstol Pablo también, a Filipenses capítulo 3. Es bonito hablar de las biografías, hermano, porque cuando tú conoces a las personas, conoces cómo son ellos y conoces lo que predican, ¿no? La vida de Pablo es una poesía, un poema. Cuando lo entendemos en la verdadera dimensión que Pablo habla de sí mismo, y no como lo han querido poner como un rebelde a las escrituras y a los mandamientos de Dios, vemos un hombre de Dios, un nazareo, que guardaba voto y se pelaba a sí mismo como Samuel. Un hombre de Dios. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 7, dice así. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto. Y esa es la parte interesante. Muchas veces pensamos que ya porque hemos nacido de nuevo ya somos perfectos. O sea, no es cierto. No es cierto. Hay un estado de perfectibilidad, hay un estado de mejoría continuo, hay un crecimiento continuo en lo que estamos en Cristo Jesús. Estamos implantados dentro del buen olivo, dice Romanos, capítulo 9 al 11. Jesús es el buen olivo y tú has sido injertado dentro de él. ¿Y qué pasa con el olivo? ¿El olivo está ahí? No, el olivo solamente está ahí sin dar frutos. No, el olivo da frutos para Jehová. Dice la Biblia que él es el labrador, él es el jardinero, él da el crecimiento, él poda, Jehová da el crecimiento. Uno riega, el otro siembra, pero Dios da el crecimiento. Y después, ¿qué pasa con una planta cuando ha tenido fruto? Cuando crece más, da flores, y después de las flores viene el fruto. Dios quiere comer de tu fruto, mi hermano. Dios quiere que tú des un aroma grato. Dios quiere oler en ti un holocausto viviente. Antes, como tipo y sombra de lo que había de venir, todos esos animalitos que eran quemados, la Biblia llama que era un holocausto. Holo significa holístico, todo, totalmente. Y causto o cáustico significa quemado. Dios quiere que tú seas una ofrenda viva, un adorador.
El holocausto era una adoración. Jehová decía del holocausto, un olor agradable. ¿Por qué? Porque era tipo y sombra de lo que había de venir de Cristo Jesús. Entonces ahora el apóstol Pedro dice, vengamos a Él presentando sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Estás presentando tú sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo? ¿Estás haciendo eso al Señor? Tú no solamente eres un cristiano, pero también tienes una función de rey y de sacerdote. El sacerdote presenta ofrendas a Dios. ¿Qué ofrendas le has presentado? No estoy hablando de dinero, hermano, estoy hablando de tu corazón, tu obediencia, ¿no? El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, decía, hombría al máximo, hermano. No daré a Jehová una ofrenda que no me haya costado. No seas tacaño con Dios. No seas avaro con Dios. ¿Quieres darle solamente la plata? A Dios no lo puedes comprar con una ofrenda, con un diezmo, mi hermano. El primer mandamiento lo faltamos. El primer mandamiento de Dios es, he aquí, yo soy Jehová, tu Dios. ¿Y sabes qué hacemos, hermano? Preferimos el adulterio espiritual y rendimos culto y homenaje al Dios Mamón, al Dios del dinero. Lo ponemos en primer lugar. El pastor preocupado en pagar sus cuentas de alquiler, en primer lugar, en vez de pagar a Dios su ofrenda espiritual, un sacrificio espiritual, un corazón conforme a tu voluntad, Padre. Rehúso pensar de esa manera. Rehúso ese pensamiento. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. Ellos pueden servir a una denominación, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, a mi Padre Dios. Ellos pueden servir a cualquier otra cosa, pero yo y mi casa serviremos a mi Padre Dios, con todo el corazón. No seas un adúltero espiritual, sirviendo a otros dioses, al Dios del dinero. Hermanos, a veces perdemos nuestra casa, nuestra familia. Eso nos contaba el pastor John Micho, casi pierde su vida, porque le dio un ataque, porque hacía tanto trabajo en la iglesia que se había olvidado de presentar a Dios sacrificio agradable. Vamos a continuar entonces con Filipenses capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer del versículo 9, dice, Filipenses 3, 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, indicando con esto de que pensaba que podía llegar a aquel día que Jesús viniera y que los cristianos no van a morir, ¿no? Sino que van a ser transformados. Una generación, no más. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Mucha gente, hermano, dice que ya son perfectos, que su espíritu no puede pecar, porque son perfectos. Y cuando pecan, no soy yo el que peca, es mi carne la que peca. Eso no es bíblico. Si tu carne peca, pega con tu espíritu adentro. O tu carne cuando peca se va sola y tu espíritu se queda con tu alma en un lado y tu cuerpo se va a otro. ¿Tu cuerpo es zombie para pecar tu cuerpo y que tú no peques? Mucha doctrina falsa ha venido a la iglesia, hermano. No, yo nunca he pecado, dicen algunos. El que peca es el viejo hombre que está en mí. O sea, ¿qué es eso, por favor? Vamos a continuar para terminar el texto y después vamos a hablar del tema. Y reírnos un poco también. A reírnos un poco también porque hay tanta doctrina falsa que da risa, hermano, para burlarse y para hacer un poco de chacota, espiritualmente hablando, por supuesto. Pero entendiendo esto, que la escritura es importantísima. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si luego hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué cosa es lo que tú has tomado de Dios para asirte de Él? Es ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Ese es tu objetivo. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta. ¿Cómo caminas a la meta, hermanos? Por el camino, pues.
Tienes que entrar por el camino recto, ¿sí o no? El camino recto es Jesús, el camino recto es la justicia, es el fruto de justicia, no solamente justificados en Cristo Jesús para ir al cielo, sino camino a un camino recto de justicia. El gran mensaje de Juan el Bautista era: allanad el camino para el Señor, los chuecos se han enderezado para que camine derecho, para lo que estás fuera del camino, entre otra vez al camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino al Padre, la verdad revelada del Padre, la vida eterna del Padre. Yo, dice Jesús. Y acá el apóstol Pablo nos dice, ¿cuál es el camino? Prosigo en el camino a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Sintamos acá. No está puesto como una cosa mala ni fea. El apóstol Pablo no tiene ningún problema con los sentimientos cuando son sentimientos de Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo, siente esto, ten esto en tu corazón, esta pasión, este sentimiento, este deseo profundo, esta voluntad arraigada. Ten esto arraigado y cimentado en amor. Mantente profundamente agarrado. Ten esto, siente esto, apasionate por esto. ¿Es el sentimiento algo malo? ¿Es el sentimiento algo indigno, algo pecaminoso? No lo creo, hermano. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice que Él dijo, consumado es. ¿Fue ese sentimiento, ese sentir de haber ido a la cruz algo indigno? Sintamos esto mismo, así. Y si otra cosa sentís, también os lo revelará Dios. El corazón del hombre, hermano, se apasiona por Dios. El corazón del hombre siente por Dios. El corazón del hombre llora como Jesucristo lloró en la tumba de su gran amigo Lázaro. 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Así que no ando por lo que siento, pero acá no puedes decir eso. Acá es un sentimiento digno, un sentimiento espiritual, un sentimiento de revelación, un sentimiento no del viejo hombre, sino del nuevo hombre. El nuevo hombre también siente, el nuevo hombre también quiere, el nuevo hombre también piensa, el nuevo hombre también sueña. El viejo hombre está crucificado con sus pasiones y deseos y quiere gobernar tu vida. Pero una cosa hago, 1 Corintios 9:27, lo pongo debajo y lo sujeto fuertemente, cata dunasteo, lo pongo sujeto abajo. Mantenga muerto a tu viejo hombre crucificado. Cada día, una cosa hay que hacer, llevar su cruz cada día. Tú mantienes a tu viejo hombre muerto. Ahí estás crucificado. No vas a andar, tú no vas a mandar. Acá no mandas tú. Acá mando yo, el nuevo hombre creado a la imagen de Cristo Jesús. Hombría al máximo, hermanos. Hombría al máximo. Piensa como Él, quiere como Él, siente como Él, habla como Él. Y sé bendecido como Él también, ¿no? Porque la vida que tienes es para que tú des a otros, hermanos. Deja que Dios sea el grande en tu vida, hermanos. Achícate tú, hazte chiquito, redúcete, deja que Él sea el grande. Jehová está contigo como poderoso gigante. El Señor Jesús está contigo como poderoso gigante. Deja que tus problemas sean chicos y que tu Dios y tus soluciones sean grandes. Deja que tú puedas soñar en que puedes caminar si es necesario por encima del agua. Que puedes caminar por encima del aire si es necesario. Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Qué cosa es difícil para tu Dios? ¿Sanar un páncreas? ¿Sanar un hígado? ¿Sanar una mente? ¿Un ojo? ¿Una diabetes? ¿Un hígado? Dios dice en su palabra, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que estando muertos los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. La palabra del Señor dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. 2 Corintios 8:9, ¿no? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Imitemos a los hombres de Dios, imitemos a las mujeres de Dios, imitemos a Débora, imitemos a Miriam, la madre de nuestro Señor Jesucristo, imitemos a nuestra madre Miriam, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra madre Sara, esposa de nuestro padre Abraham. Imitemos a las mujeres de Dios como mi esposa y como las hermanas que están ahí atrás, que son mujeres de Dios. Vuélvete una persona que la gente quiere imitar. Apasionate en eso. Sueña con ser
una ofrenda agradable al Señor. Vamos a, para terminar, porque ya creo que tenemos bastante. A ver. Como 50 minutos. Sí, bueno, ya no le quito más tiempo a la gente. Quería terminar No para nada. con un pensamiento y una escritura también. Lo que he tratado de hacer es inspirarlos a soñar en ustedes mismos a la imagen de Cristo Jesús. Quiero que creas que Dios te ve como una persona que es conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el sueño de Dios para ti. El sueño de Dios para ti es que tu sombra, cuando pases, ande a los enfermos. Pero más que las señales y los prodigios, más que resucitar a un muerto, más que poner tus manos y que Dios te use tremendamente, es maravilloso, pero eso no es lo más grande. Lo más grande es ser a la imagen de Cristo Jesús. Tener un corazón puro, un corazón obediente, un corazón contrito y humillado, un imitador de Dios, como apasionado, como hijos amados. ¿Qué versículo? Pues ser imitador de Dios como hijos amados. Eso está en ser imitadores de Dios como hijos amados. Romanos. ¿No? Voy a buscar ahorita. A ver, la pastora lo va a buscar. Vuélvete un imitador de Dios. Eso es lo que acabamos de leer, pues, ¿no? No. Ese está en Efesios, creo, capítulo. Bueno, entonces, hermanos, el apóstol Pedro nos dice, quería ir a Hebreos, capítulo 5:9, Hebreos 5:9, ¿no? Jesús, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. 5:9 dice. Sí. Tú busca lo que tú dices. Dice así, en Efesios, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, ahí está la clave de la fe, es la fidelidad de tu corazón en guardar lo que Dios dice siempre, sin que nadie te vea, 24 horas al día, siempre. Viene una tentación a pensar de una manera equivocada. Gracias, pastora. Viene una tentación a pensar de una manera equivocada, que no vas a tener el dinero, que no vas a ser sano, que nadie te quiere, que tu mente se va por ahí a pensar cosas del viejo hombre. Tú dices, rehúso pensar de eso. Señor, líbrame de esa tentación. Apártame de esa tentación, Señor. Mi mente no es para pensar eso. Tu cuerpo no ha sido pensado para el adulterio espiritual. Me refiero a servir al dinero. Ese es el pecado más grande del mundo en la iglesia ahora. El adulterio espiritual. Lo mismo que tenían los fariseos en la época de Jesús. Los pastores buscan el dinero en lugar de buscar a Dios. Es una vergüenza. Por eso nuestro Perú está corrupto. Porque en vez de nosotros los pastores ser personas dignas, que busquemos la honra y gloria de Dios, estamos buscando una ofrenda, un chifita, un restaurante, una ofrenda. Eso es vergonzoso, hermanos. No somos ejemplo. Nuestros jóvenes están perdidos por causa de nosotros. Es una vergüenza. No solamente los políticos. La motivación de nuestro corazón para tener iglesias grandes es para alcanzar las vidas, ¿no? Para nuestro Padre Dios. Él espera que nosotros cosechemos el precioso fruto de la tierra. Ese precioso fruto de la tierra son las vidas. Y nuestro corazón debe arder por ganar esas almas perdidas para Dios y hacer el trabajo como para Él, para poderle entregar a Él una ofrenda, ¿no? Acá en Efesios 5:1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Nosotros debemos imitar, así como nuestro Señor Jesucristo imitaba a su Padre. Todo lo que Él veía hacer, es lo que hacía. Todo lo que lo oía hablar, es lo que Él practicaba. Así también nosotros tenemos que imitar y seguir las pisadas de nuestro Maestro, porque Jesús es el ejemplo vivo de imitar al Padre, ¿no? Sí, y acá estamos hablando de una imitación que se habla de la obediencia. Y miren acá en Hebreos capítulo, gracias pastora amada, 5, versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él no sabía la obediencia, era hijo de Dios, no sabía la obediencia. ¿Cómo la aprendió? Padeció obedeciendo. O sea que obedecer no es algo sencillo. La prueba de tu fe es la obediencia.
La prueba de tu fe es obedecer a Dios de todo tu corazón. Eso es ser un hombre y mujer de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es alguien que obedece totalmente a la Escritura, aprende la obediencia, empieza a dar olor grato. Hermanos, a mí me encanta esta época del año acá. Yo camino en las noches, me camino 3,5 kilómetros de ida y 3 kilómetros, me tomo 1 hora y 15, 1 hora y media. Y cuando paso a esta época del año, hay flores que están dando su olor, ¿cómo se llama? Ese su aroma, eso que me gusta de perfume, esa florcita. Jazmín. Entonces, cuando paso por las plantas de jazmín, las agarro, hermanos, las florcitas así chiquititas, un puñadito así, agarro una por una así, me las guardo en el bolsillo, las traigo acá a mi casa y después las huelo. Es una maravilla. ¿Por qué me gusta eso? Porque es un aroma y eso me hace acordar del aroma que nosotros somos para Jehová. Así Él está buscando, hermano. Él te está buscando para que tú des fruto de obediencia. Y miren acá dice, y habiendo sido perfeccionado, hasta el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios, y el Hijo del Padre Eterno, vino a ser autor de eterna salvación por el perfeccionamiento del padecimiento de la obediencia. Dice, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, obedece su palabra, obedece los mandamientos de Dios, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, hay lugares espirituales para ti que no has alcanzado todavía, y los vas a alcanzar por padecer guardando los mandamientos de Dios. Por padecer, la prueba de tu fe produce paciencia, porque ese fruto es como un fuego que viene a quemar el oro. Y Dios quiere ver si en tu corazón hay pecado, obediencia o desobediencia. Y cuando Él ve fidelidad, esa fue la oración del apóstol Pablo, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fiel a guardar 100% su palabra. Fiel a ser imitador de Cristo Jesús, de los hombres y mujeres de Dios, fiel a ser una persona temerosa de Dios, que te postres delante de Jehová, tu Dios. No solamente le adores en espíritu y en verdad, pero póstrate delante de Él. Teme a Jehová tu Dios todos los días de tu vida, y la bendición de Jehová va a venir sobre ti, sobre tu casa. Vas a vuelve hoy en amistad con el Shaddai y te vendrá bien. Y te vendrá paz, y tendrás plata en abundancia, dice la Biblia. Así que vuelve ahora en amistad con Él, y todo el problema de las finanzas, hermanos, se va a resolver. Pero si solamente estás pensando en las finanzas, no va a cambiar nada. Tu corazón necesita ser cambiado, tu corazón necesita ser ajustado, necesita ser probado ante Dios, necesita ser probado en fidelidad para la obediencia a la Escritura. Hermano, Jesús dijo a los fariseos, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No dejemos que esa maldición que estaba en la época de Jesús continúe en el cuerpo de Cristo. No dejemos que nuestra casa, la casa de Dios, que es la Jerusalén de arriba, es decir, nosotros la iglesia de Dios, la Israel de Dios, nosotros la iglesia, seamos una cueva de ladrones, hermanos. Volvámonos una casa de adoración, una casa de ofrenda, una casa que presentemos sacrificios santos, agradables al Señor, como dice. Ya para terminar ahora sí, Pastor Agustito, leer Romanos 12, 1 y 2. Y ahora sí terminamos finalmente. Con todo sentimiento espiritual, con toda pasión, hablo la palabra, apasionado por tu vida, mi hermano, mi hermana. Dios tiene un sueño para ti. Haz algo este día. Vamos a orar. Tú vas a clamar al Señor para que tu corazón se vuelva un corazón obediente 100%. No solamente con las cosas externas, pero en tu corazón interno. Para que tú sepas arrepentirte. Para que tú sepas clamar a Dios para que el pecado no venga a tu vida. Vamos a hacer esa oración. Pastor, ¿tú puedes leer? Sí, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Amén. Presentaos, dice, ¿qué dice? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos, en tu cuerpo está tu alma, y en tu alma está tu espíritu. Tu espíritu está dentro de tu alma, está dentro de tu cuerpo. Tu cuerpo es templo de Dios. Cuídalo. Deja de comer cosas malas. Deja de pensar cosas malas. Deja de hablar cosas malas. Deja de hablar como tu viejo hombre hablaba. Si estás con tus hermanos, con tus hermanas, antes que conociste a Cristo, no hables como antes de Cristo. Habla bien, habla dulce, habla suave, habla bonito, habla hermoso, habla palabras de vida, habla palabras de cariño a tu esposita, dile cosas bonitas. Estás bonito, te queda bien bonito tu pelo, mi amor, ¿qué te has hecho hoy día? Ah, eso te queda bien, ¿ah? Y ese color, esos aretitos, ay, qué bonito. Nota lo que tiene tu esposa. Trata bien a tu esposa, trata bien a tu esposa. Cumple tu deber conyugal. Sé bueno. Cumple tu deber conyugal con ella. Ella necesita tu cariño. Nadie más le puede dar ese cariño más que tú. Solo el único que puede. Y el único que puede darle ese cariño a tu esposo eres tú, hermana. Sé fiel al mandamiento de Jehová. Cumple, porque el cuerpo también necesita, hermano. El cuerpo también necesita comer comida, pero también necesita otras cosas. Tú y ella necesitan. Trátense como enamorados. Ame a su mujer, hermano. Esposo, ame a su mujer. Esposa, ame a su esposo. Respete, quiera. Hable cositas bonitas, ¿no? Sea cariñoso, dulce, déle su chocolatito, cómprele su golosina. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos porque los amamos, inspirados porque sabemos el tipo de gente que son el pastor Quique, el pastor Augusto, los otros pastores también está, hermana. El pastor Garragori, ¿no? Su esposa, sí, y los amigos también, ¿no? Ernesto y gente que conocemos, ¿no? Amén. Amén. Y todos los que están ahí, no sé bien porque no he visto quiénes están, porque justo ayer mi computadora, donde tengo mis programas de la Biblia, se congeló la computadora, así que estoy usando otra y ahí estaban todas mis anotaciones, no le he podido levantar, estoy con otra, entonces realmente no estoy predicando de memoria ni de un papel que tenía, sino el Señor me dijo algo, hermanos, y me ha venido una palabra del Señor, voy a decirlo así con osadía, con libertad, que hay gente que está pasando por problemas económicos, autoridades eclesiásticas, pastores quizás, o personas de autoridad que están pasando por problemas de pagos y que están muy afanados y que quizás con los pagos de los alquileres, con los locales de la iglesia, y han dejado a Dios por buscar el dinero, hermanos. Esa es la palabra que tengo para una persona especialmente, no sé quién será, pero yo te voy a decir algo, hermano, si tú empiezas a buscar al Señor y obedeces su palabra, el dinero va a venir. Recuerda que los pastores dejaron de atender a las viudas, a las mesas. ¿Por qué? Por dedicarse a la escritura, a la palabra y a la oración. Ese es tu lugar. Tú eres un hombre ya maduro en la fe. Debes de buscar la palabra y la oración. Nada va a hacer que tú puedas cubrir tus deudas más grande que eso. Es ponerlo a él en primer lugar. Y el Señor me ha dicho que algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos por ese tema del dinero. Por eso he sido hablado tan atrevido, he sido, conociendo la autoridad que tiene el Señor y el Espíritu de Jehová, para motivar a la gente a volver a Él y obedecerle, para poder salir de esa atadura, esa idolatría, ese adulterio espiritual con las finanzas, hermanos. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Pido que por favor cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Vamos a hablar con nuestro Padre Jehová. Él es el único que hace grandes maravillas. Padre, tú eres el anciano de días. Venimos a ti en el nombre de tu Hijo Yeshua, Jesucristo, nuestro Mesías Salvador. Clamamos tu bendición. Invocamos tu nombre sobre tu pueblo. Jehová, Jehová, Jehová. Escúchanos ahora. Clamamos a ti para que nuestro corazón venga ante ti y se postre, Señor, y que podamos adorarte. Que este pueblo no sea un pueblo duro de cerviz, incircunciso de corazón, sino sea un corazón circuncidado, con la señal del pacto de la fe, que sea un corazón
con un cuello agachado al suelo y postrado en la tierra, donde reconocemos que tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador. Sana nuestra tierra, sana nuestro corazón, sana nuestro ser, que no estemos contaminados con la contaminación del adulterio espiritual, de buscar solamente el dinero, sino busquemos el reino de Dios y tu justicia. Que demos al pobre, que demos generosamente al que tiene necesidad, no solamente en la iglesia, sino también en nuestras familias, en nuestros vecindarios, Señor, en este momento de pandemia. Que aprendamos lo que es un corazón obediente, obedeciendo la Escritura, siguiendo el corazón de Dios. Nos humillamos delante de ti para que cambie nuestro corazón, Jehová. Que sintamos lo mismo que Pablo, que todo lo tengamos por basura con tal de ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes incluso en la muerte de Cristo Jesús. Pedimos esto, Padre, para que tú toques el corazón de este hombre y esta mujer de Dios que han estado turbados por el dinero, Señor, contaminados por ese adulterio espiritual, buscando solamente el dinero para salir de sus deudas, Señor, afanado, turbado en pagar los compromisos financieros, Señor. Trae salvación para esta persona. Si es un hombre, si es una mujer, no lo sé, pero es un hombre y una mujer de Dios que ha sido cernido por el adversario para sacarlo del ayuno, de la oración, de la escritura, y lo ha llevado a las cosas naturales, corriendo aquí para allá para buscar dinero y pagar. En el nombre de Jesús, sé libre de esa obra de Satanás. Espíritu caído que ha estado robando esta vida, mando que detengas tus tretas, maquinaciones y engaños en el nombre de Jesús, Señor Jesús, soberano de los reyes de la tierra. En tu nombre declaramos libertad para los cautivos, para los presos, apertura de la cárcel y salvación para todos aquellos que están ciegos. Gracias, salvación para tu pueblo, Jehová, en el nombre de Yeshua, Jesús, Jehová, Jehová. Hemos invocado tu nombre sobre tu pueblo y tú lo has bendecido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los amamos mucho, hermanos. Gracias por aguantarnos tanto rato ahí. Yo sé que a veces estar atento tanto es difícil. No, tú. Y a veces uno no es un experto en hablar, ¿no? Sino que a veces hay ciertas trabas y todo. Y estas cosas de ahora todavía encima que todo es virtual. Pero tenemos la ventaja de poder, el apóstol Pablo, ¿no? Reúnase mi espíritu con vosotros, ¿no? Dice. Y ahora también es igual, ¿no? A pesar de que estamos en lugares diferentes, nuestro espíritu está unido a través del Zoom, ¿no? Es una cosa que si los apóstoles pudieran ver esto, dirían, ¿cómo es posible esto, no? Pero bueno, es cierto, hay cosas tremendas que ocurren ahora que no hubieran podido ocurrir hace tal vez unos 5 años atrás. No hubiéramos pensado que hubiéramos podido estar juntos viéndonos, hablándonos en tiempo real, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Es un privilegio. No piensen que esto que he dicho es como si yo estuviera por encima de nadie, hermanos. ¿No? Él es el único que hace grandes maravillas, pero usa a las personas que somos nosotros. Así que, bueno, si tenemos que ser usados, tenemos que ser usados. Amén. Agradecemos a cada uno de los, y sobre todo a la organización de nuestro amado pastor, Agustito González, y su ministerio, y este grupo tan bello que él ha tenido en su corazón hacerlo, que está funcionando muy bien. Y nosotros siempre lo vemos, siempre estamos atentos. Muchas veces hemos escuchado después de la grabación de las enseñanzas también, no sé cómo hace para colgarla, hermano Agustito, ¿cómo hace para después de grabar? Las grabo y ya. entonces yo, Zoom tiene varias formas y yo empecé a pagar una mensualidad para tener esa libertad, porque cuando no pagas, entonces te dan como 1 giga nomás, y 1 giga cada vez que grabas se te pierde la anterior. Entonces en este momento las tengo todas grabadas, gloria a Dios. Excelente, yo he visto varias. Sí, tengo ahí muchas y tengo que buscar para aprender a bajarlas. Tengo un pastor que nos compartió hace un par de semanas de Kentucky. Él es especialista en comunicaciones. Y me enteré de que él coge y las pone en YouTube. Entonces quiero aprender ese proceso para ponerlas todas, porque ha sido de gran bendición. Hoy una vez más yo me siento tan contento, pastor, de escucharlo. Gracias. Porque se activa
esa fe en nosotros. Déjeme decirle a los que estamos acá, esto es verdaderamente un banquete donde estamos edificados grandemente y en su caso, pastor, quiero compartirles a los hermanos. El pastor Lazarte fue profesor mío allá en el Instituto Bíblico allá del pastor Jorge Lao, que nos compartió la semana pasada. Y así como todos los otros que les he presentado como mucha mesa, llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo, excelentes maestros. Y una de las cosas que siempre me acuerdo de usted, pastor, de muchas, pero una es esa batalla en la mente, y yo lo compartí varias veces, cuando usted hablaba que en Latinoamérica, y es precisamente por la religiosidad, nos han enseñado un Dios así y un diablo gigante, pero que es a la inversa. Cuando ya venimos al conocimiento de Dios, sabemos que es a la inversa. El diablo no tiene ningún poder en nosotros, sino el que nosotros le demos. Entonces el diablo tiene un poder mínimo, pero si le damos entrada nos va a destruir. Entonces es una enseñanza que siempre me acuerdo cuando vienen las adversidades, de transformar esa parte en demostrar el poder de Dios, que es infinitamente grande y contra todas las acechanzas del enemigo. Otra cosa que leía esta mañana, y usted me lo acaba de confirmar. Yo tengo un devocional no sé si alguna vez lo hayas escuchado, se llama Stanley Jones. No sabía que él era de aquí, de donde estoy. Aquí estoy en Maryland y él era de Baltimore. Yo lo llevo ya leyendo hace 2 años y tiene unos devocionales muy bonitos. Él ya falleció. ¿Stanley cómo es? Jones. Stanley Jones. Es un hombre de Dios que impactó mucho el siglo pasado. Él le tocó muchas cosas, fue misionero por muchas partes del mundo. Y esta mañana yo leía que hacía una anotación analizando la teoría de Darwin. Y entonces él hablaba del origen de las especies. Y entonces decía algo muy bonito, que decía: no nos preocupemos tanto en el origen de las cosas, sino para dónde vamos. Es el destino final, tanto del origen de las cosas. Y el mismo Darwin a lo último quedó con ese eslabón como incompleto, donde él no sabe, era mucha confusión del enemigo. Pero lo que me llamó la atención es que cuando yo estaba leyendo procurar es para dónde vamos, me trajo el Señor ese versículo que usted lo acaba de compartir. Pablo decía, desechando todo lo que queda atrás y poniendo la vista adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Entonces, cuando usted mencionó eso, me dio hasta escalofríos. Yo dije, wow, Señor, Dios mío, maravilloso. Porque es eso, nosotros a veces nos confundimos y en búsquedas, pero la respuesta está a la mano, y lo que usted compartía hoy es buscar en la palabra, llenarnos del conocimiento de Dios. Ahí está la respuesta a todas nuestras inquietudes, y estar simplemente dispuestos a ser usados por Él en obediencia. Amén. Que es la parte principal ahí. Amén. La parte principal es porque nos volvemos como que seleccionamos unas cosas y unas cosas no. Pecado es pecado. Y el Señor también me está poniendo últimamente algo que es lo que Jesucristo cuando reconvenía a los fariseos, dice: ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y mucha gente, eso hacemos nosotros con nuestra actitud. Hay veces que seleccionamos. Usted dice el amor al dinero, el adulterio espiritual. El adulterio espiritual no es solo no adulteremos, no sean borrachos. Hay muchas maneras, la falta de perdón, pero la sexualidad mal utilizada, todas estas cosas la gente se enfoca en parte, pero hay veces que nos volvemos, nos convertimos en unos críticos, y entonces caemos en la trampa de los fariseos, colando el mosquito, pero nos tragamos el camello. Hay muchos pecados en nosotros,
en nosotros Sí. que tenemos que lidiar, y eso es lo que nos está afectando ese crecimiento. Entonces, pero lo lindo es eso, de que si nos pegamos en el camino, usted le decía, Jesús es el camino, la verdad y la vida, no vamos a llegar, ninguno va a llegar al Padre si no es por Él. Amén. Entonces ahí sí, mientras nos aferremos al camino, Él nos va a dar todas las herramientas para llegar al Padre. Estar pegado a las Escrituras, como usted dice, Pastor Augusto, es una bendición. Las Escrituras, no sabemos todo lo que hay tanto. Cuando escucho a algunas personas predicar estudios bíblicos, veo tanto que me falta por saber. Y verlo muchas veces, verlo de otro punto de vista también, que otros lo han visto y que nosotros todavía no hemos llegado a ese lugar, ¿no? Y yo siempre digo, cuando me falta algo entender, le digo al Señor, ponme con una persona que ya lo haya entendido para que me lo explique, para lo que lo pueda escuchar. Muchas veces, escuchando a personas, aprendo cosas nuevas. Después de haber estado del año 78 oyendo la palabra, tengo muchas cosas nuevas, muchas, no algunas. No quiero decir que sepa algo, sino que me doy cuenta que me falta mucho por saber, ¿no? Y más que el saber intelectual, es el saber vivencial, ¿no? O sea, cómo solucionar los problemas de la vida con este conocimiento del Espíritu de Dios práctico, ¿no? No, es maravilloso su enseñanza, pastora. Yo estoy tan contento y sé que ese es el tiempo del Señor, lo tenía para hoy. Dios en su infinita sabiduría siempre tiene los tiempos precisos. Teníamos otra persona para hoy, varias personas, pero no se concretaron, pero de ahora en adelante. Y nosotros también teníamos otras cosas, entonces... Sí, se dieron. Sí, no, teníamos otra cosa que hacer y en nuestro corazón nosotros estábamos hablando y no vamos a ir allá. No vamos a ir. Entonces el pastor dijo, bueno, así va a ser, no vamos a ir. Al final, la reunión esa que teníamos que ir se canceló, porque tenía que ser en la mañana. Y era para estar juntos. Sí, el Señor nos el día de hoy, ¿no? Sí, yo me considero altamente privilegiado, bendecido por el Señor y de tener esta oportunidad, como seguramente todos los que están aquí presentes han sido movidos y nos hemos recibido y hemos sido desafiados a creerle al Señor y poder caminar en su palabra y en obediencia. Hombres y mujeres de acuerdo al corazón del Señor. Esa es una palabra muy linda. Eso es lo que debemos hacer. Amén. Bueno, hermano Agustito. Hermano Augusto, en la mañana cuando yo no sabía qué iba a compartir el pastor, ¿no? Venía en mi corazón, ¿no? Es importante nuestro comenzar en el camino del Señor, pero más importante es cómo vamos a terminar. ¿Cómo vamos a terminar? Sí. Entonces, no es importante quedarse estacionado en los logros pasados. Es importante proseguir a la meta y cumplir el supremo llamamiento que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, tanto personales, ¿no? Y también como ministros del Evangelio. Entonces, no nos quedemos contentos con lo que ya hemos experimentado en el Señor, porque hay muchas cosas por delante que aún ni siquiera sabemos que Él tiene preparado para los que le aman. Para los que le aman son aquellos que obedecen su palabra. Entonces, sigamos a la meta, estamos todos en el camino del Señor y hagámoslo, todo lo que hagamos, sea de obra o de palabra, como para Él. Amén. 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 Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para el pastor Lazarte y su esposa, pastora Sofía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano. Bendiciones. ¿Qué tal? Acá, gusto de conocerlo. El pastor Manuel no lo conocía, pero sí a la Sofía sí la conocía hace mucho tiempo y qué bueno verlos, ¿no? Qué bueno verlos y sobre todo de estar en este grupo y poder escuchar cómo se inició en la palabra y la palabra que nos ha dado. Gracias, hermano doctor. Sí, estamos aquí y realmente estamos muy felices de tenerlo, sobre todo a Sofía, que después... Sí, ella, todo el mundo la quiere a ella. Está muy bien. Bueno, qué bueno verlos. Siempre recuerdo las puertas abiertas
de sus corazones y también en los lugares que tuve la oportunidad de ser líder de célula, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Carmencita, a Florcita, hemos estado en casa de Florcita, hemos tenido un caminar juntos y luego en la iglesia, ¿no? Y para mí también es de gran alegría cada vez que veo sus rostros y saber de ustedes. Amén. Saber que estamos firmes en el camino del Señor y que amamos las cosas de Dios y amamos a quien Dios ama, las vidas. Así es, y gracias por las enseñanzas que nos dio durante ese tiempo también, y ahora que lo veo a su esposo, caramba, muy bien, y es pastor, gracias. Y entonces con la palabra que nos ha dado, nos ha servido bastante, y sobre todo por una palabra que creo que es un poco difícil para muchas personas, que es la obediencia, ¿no? Sí. Es algo de la cual es una característica básica y vital para el creyente. Yo sinceramente me siento muy feliz de verlos, y a usted sobre todo, pastora, con la bendición del Señor que le hemos conocido tanto tiempo y todas las palabras que nos ha dado, que nos ha fortalecido durante el tiempo también que estamos hasta ahora. Bendiciones, que Dios los bendiga, y estamos en cualquier momento para vernos nuevamente. Nuestra casa también, pastor Garragorri, encantado de conocerlo. Dios los bendiga. Un abrazo para ustedes. Los amamos. Los amamos mucho. Perfecto. ¿Y más? Amén. Pastor, ¿cómo están? Mucho gusto. Ahí en el centro de entrenamiento. No se le está escuchando, hermano Sergio. No le está escuchando bien. Sí. Sergio. Amén. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, Pastor sí. Lazarte, yo soy Sergito. ¿Se acuerda de Sergito? Sí, me acuerdo, Sergio. Bueno, Pastor. Mucho gusto, muy buena enseñanza acerca de la obediencia. Pero lo más importante de todos es no ser solamente oidores, sino ser hacedores, y eso también se llama obediencia, obedecer a Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice algo es porque nosotros tenemos que ponerla por obra. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en todo. Es muy importante. Muchas bendiciones, pastor. Bendiciones para su esposa también. ¿Cómo está su esposita? Un abrazo. Sí. Está bien, trabajando. Ruth, yo justamente estoy trabajando de vigilante acá. Pero tengo la bendición de poder estar solo y poder también integrarme al grupo. Es una bendición que el Señor ha puesto en mí, de poder también escuchar la palabra, ¿no? Muy importante. Amén. Muchas gracias y muchas bendiciones. Amén, gracias. Hermano Sergio. Dios lo bendiga. Un abrazo para su esposa. Sí. Gracias, muchas veces. La haré presente. Sí, me acuerdo de la clase ahí. ¿Qué fue del hermano Francisco Ferreiros? Francisco Ferreiros también está ahí, debe estar en su casa con su esposa. Pastor, la hermana Sonia, ¿cómo está la hermana Sonia? Ella es mi cuñada, ahí también están congregando ahora en la iglesia de la Casa del Padre. Un abrazo para ellos. Ya, yo le haré presente. Me acuerdo cuando usted contó ese testimonio de que le robaron la plumilla de su carro. Sí. Bueno, ¿no? Claro, un tremendo testimonio. Sí. Ahí el diablo fue humillado ahí, tuvo que devolver instantáneamente. Suelta mi plumilla, ¿no? La soltó más rápido. Sí. Ahí la chapé en el aire, sí. Era el diablo que la había soltado. Sí. El Señor me hizo ir a un sitio exacto para que ahí, cuando estaban los dos ladrones intercambiando las plumillas, yo las agarré en el aire. Un milagro fue. Sí. Perfecto. Sí. Pastor Kike, ¿algo más? Pastor Kike, Pastor Lazarte. Ese pastor. Siempre con gozo de escucharlo. Nosotros que hemos pasado tantas horas en los estudios, hemos disfrutado, cada clase era un testimonio diferente, entonces hemos escuchado que el Señor se ha manifestado con mucho poder en tu vida, pastor, y nosotros nos hemos visto beneficiados de básicamente, de repente no nos podemos acordar de tanto detalle, pero lo que sí nos acordamos es de que el Señor diariamente, Él actúa en nuestras vidas milagrosamente. Más bien debemos sorprendernos cuando no haya milagros en nuestras vidas. Sí. Lo normal
es de que toda nuestra vida sea milagrosa, ¿no? Y que diariamente recibamos milagros de Dios y que lo recibimos, pero sino que a veces no lo percibimos o somos ingratos de no reconocer. Pastor, ahora que todos estamos hablando de esta participación de ustedes, ha quedado bien marcado, creo, en todos el tema de la obediencia, ¿no? Y en mí también, y me ha gustado mucho, yo siempre también lo he recibido y lo he compartido, este tema de que cuando Jesucristo se hace obediente, porque acá dice, haciéndose obediente, ¿no? Hasta la muerte, dice también, por lo cual Dios también, dice, también Dios lo exaltó. O sea, nuestra obediencia exalta a Dios. Y por eso es que dice, Dios también lo exaltó. Y no solamente lo exaltó, sino que le dio, y dice que lo exaltó hasta lo sumo. O sea, lo más alto que le da es que le da un nombre que es sobre todo nombre. Y con ese nombre es para salvación, para sanación, para santificación. O sea, es el nombre, todo nombre. Y es más, todos se van a arrodillar ante Jesucristo, ¿no? Para ese nombre de Jesucristo se va a doblar todas rodillas en los cielos y en la tierra. Ya lo vemos a todos los hombres vivos y muertos que se van a arrodillar ante Jesucristo, ¿no? Y también algo que dice que no solamente se van a arrodillar, sino que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Esto es producto de la exaltación que le hace por la obediencia de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de obediencia, siempre a veces en la Biblia habla de muchos hombres obedientes, ¿no? Pero acá vemos a Jesucristo, que es nuestro más grande ejemplo de obediencia y también de exaltación para el Señor. Que Dios lo bendiga, pastor, continúe con su ministerio y acá estamos sus alumnos obedeciendo y haciendo la obra también. Pastor, usted forma parte de cada uno de nosotros en nuestra vida. Gracias. Así es. Oren por nosotros, por favor. Sí, pastor. Ya nos vamos a ver, pastor. Voy a llamar para reunirnos un ratito. Que Dios me lo bendiga mucho. Gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, ¿alguien más ya para despedirnos? ¿Alguien más algún aporte? Julito, María Judith, Elisa, alguien, Reggie. Hola para todos. Mucho gusto. Buenos días. Bendiciones, hermano. Casi buenas tardes. No, de verdad que de verdad que realmente siempre sale uno, cada vez que sacan esos momentos en ese espacio, sale uno muy reflexivo y muy confrontado, muy retado. Yo creo que hace por ahí 15 o 20 días que no había podido estar, pues tenía pues unas ocupaciones que me da pues con la hora de la reunión, pero desde que pueda estar acá, mejor dicho, eso es un espacio súper especial que sacarle realmente, como dice por acá, el jugo. Hay que exprimirlo y más de personas tan experimentadas como cada 8 días o cada vez que hay la reunión recibe uno, pero hoy fue algo también muy espectacular, muy especial. Realmente el no escuchar a alguien que tiene la autoridad, tiene la vivencia, tiene la experiencia de compartir lo que realmente ha vivido y le ha servido al Señor y por amor a las almas, como también decía la pastora, la esposa del pastor. Entonces realmente siempre sale uno muy retado de que realmente no se ha conseguido nada, que lo que realmente se ha conseguido es poco, es muy minúsculo comparado a lo que realmente el Señor de cada uno de nosotros. Amén. De por sí, yo soy alguien que yo soy
soy muy observativo y siempre procuro que ese espacio no sea en vano, que siempre quede algo en mi corazón, que siempre quede algo, esa semilla que yo sé que poco a poco va a dar ese fruto que realmente Dios desea, que obviamente yo también deseo. Y quería compartir algo ahí brevemente. Yo en internet, ni siquiera pensaba hablar de esto, se me ocurrió acá en ese momento. Yo veo muchas cosas en internet. Entonces conocí un delincuente de España que había robado alrededor de 200 bancos. Impresionante. Y el hombre estuvo encarcelado como 20 años. El hombre salió. Y el hombre dice que hoy en día es una... Obviamente no tiene nada que ver con el evangelio, porque no, fue algo muy aparte. Lo que me llamó mucho la atención algo. Yo aprendo mucho de todo lo que yo pueda ver. Entonces decía que él se sentía en paz y ahora haciendo todo lo opuesto a antes, que se sentía como ya libre, tranquilo, pero decía algo, que le costaba demasiado hacer lo bueno, le costaba demasiado esta vida nueva de él que era ya como de ciudadano de bien, porque se tenía que esforzar mucho para hacer el bien, porque el mal él lo hacía fácilmente, o sea, tiene experiencia en el mal hacerlo fácilmente y es sencillo. Entonces yo también pensaba en eso y realmente llevándolo, por ejemplo, a esta dimensión en Cristo, la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, que la maldad se multiplica, no se suma, se multiplica. No es lo mismo 3 más 1 que 3. No es lo mismo 3 más 3 que 3 por 3. No es igual. Estamos en tiempos difíciles. Y me llama mucho la atención lo que decía el pastor. Soy muy inclinado hacia eso. Que hoy en día hay un Dios, el Dios del dinero. Y la palabra lo dice, es la raíz de todo mal, el amor al dinero. Y también se ve mucho en las iglesias. Desafortunadamente es así. Se ha desviado mucho el pueblo de Dios. Entonces, realmente el amor se está enfriando. El amor se enfría. Y si se enfría en las iglesias, si no se predica lo que se tiene que predicar, lo más importante, hoy en día, como sabemos muchos, la prosperidad no es mala, pero no es todo. O sea, cuando realmente yo, por lo que veo en la Biblia, veo que los días, cada día, son malos. Cada día, los días son muy violentos. Cada día, los días son más inclinados hacia el mal. Es lo que podemos ver en todas partes. Entonces, como tomar esa conciencia de realmente dar importancia a lo importante, que para mí es el amor de Dios y es el amor. No tenía tampoco previsto hablar de eso tan cortico, lo voy a hacer muy cortico. Estos días yo tuve un sueño, esta semana tuve un sueño y bueno, para ser más breve, yo pasaba por la calle y vi cuando alguien le hablaba a 2 personas el amor, le hablaba del amor. Eso fue un sueño, el amor. Dios quiere es amor, o sea, Dios es la fuente del amor. El amor es todo. El amor es el arma de guerra más fuerte que pueda existir. Es el amor. Y ese amor proviene de la fuente del amor. Eso fue un sueño. Y eso, yo me acuerdo que yo estaba quebrantado en ese sueño. Y realmente, eso fue impresionante, porque eso fue un sueño y Dios hablar del amor justamente, que es lo que hoy en día
está enfriando, porque el amor no se acaba, el amor se enfría. Amén. Y muchas veces nosotros, o yo, digo por mí, he permitido que ese amor se vaya enfriando por la falta de intimidad, por la falta de oración, por la falta de palabra, por la falta de compartir el mensaje de Dios. Porque mientras que uno comparte el mensaje de Dios, hay algo que lo mantenía uno vivo, que cuando uno comparte el mensaje de Dios, uno no comparte salvación, algo pasa. Uno no se puede engañar a sí mismo, algo pasa. Y creo que eso es lo que quiere Satanás, que nos callemos y que no le demos la importancia a lo más importante. Entonces, de verdad, pastor, muchas gracias y pastora, gracias por esas palabras que realmente siempre tocan el corazón de uno. Y repito, la idea es que y que realmente den ese fruto en su momento. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Julito. Bueno, alguien más antes, pastor, quitarle más el tiempo. Yo sé que usted también debe tener sus obligaciones. Gracias. Vamos a recibir otro comentario más. Sí, yo quiero despedirme de Sofía, del pastor Manuel, los hermosos pastores Lasarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias, de verdad. He estado escuchando cada palabra. He estado con mi video apagado, pero no me he perdido ni una sola palabra. Y antes de despedirnos, porque yo sé que estamos ya con la hora, quiero darle gracias por dos cosas específicas al pastor. Primero, porque a la hora que oró específicamente también por el páncreas. Y hace 2 días me diagnosticaron que estaba con el páncreas inflamado porque estuve como 10 días con cólicos seguidos. Wow. Y entonces habló del páncreas y dije, wow, ese es mío, yo me lo apodero, gracias por orar por eso. Y bueno, yo sé que ya Dios me sanó y estoy creyendo de que ya no voy a tener ninguna dificultad con estos cólicos. Amén. En el nombre de Jesús no va a tener. Amén. Estoy creyendo. Tu palabra venga sobre ella, que va sanando el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces, y en segundo lugar, esta parte donde usted habló sobre el holocausto, que debemos siempre poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo y que podamos ser ese olor agradable donde vayamos. Que la gente pueda percibir que nosotros somos diferentes, que cuando entremos a un lugar, de verdad, que ese perfume se perciba a donde vayamos, y ese es algo que cada uno de nosotros tenemos que practicar, que no seamos iguales a los demás, que ese perfume se huela, que digan, ¿qué tiene esta persona que está entrando que es diferente? Amén. Y que las demás personas que no conocen de Dios tengan que desear lo que nosotros tenemos, que es a Cristo. No por lo que nosotros somos, sino lo que somos en Cristo. Ese perfume que viene del Espíritu Santo. De verdad que gracias por su compartir. Y es bien interesante porque cuando se habla del holocausto, se refiere a la adoración verdadera. O sea, cuando uno llega a adorar a Dios verdaderamente, se produce un olor agradable a Jehová, espiritualmente hablando. Así es algo único para Él. Qué hermoso. Por eso la Biblia dice que somos herencia de Él y Él es rico en la herencia que tiene como nosotros sus hijos. Amén. Gracias. Sí, qué bonito, qué bonito. Los amamos. Un beso grande, mi amada Sofía, Lasarte, y esperamos de verdad que pase un poco todo esto de la pandemia y poder volver a reunirnos juntos nuevamente. Dios los bendiga. Bendiciones, hermano. Un abrazo. Dios la bendiga. Cariño, bendiciones. La pastora María Leibe se tuvo que retirar por unos compromisos que tenía, pero le manda muchos saludos, muy contenta. Ahorita más tarde probablemente verá la continuación de la predicación, pero muy contenta. Le iba a pedir a la pastora Sofía si de pronto nos quiere compartir su testimonio la próxima semana, en que ya sabemos, pero aquí ha ocurrido algo. Dame un segundito, aquí ha ocurrido algo
que hay varias parejas, como el pastor Alfonso, la pastora Leibe, entonces empiezan los esposos y continúan las esposas. Entonces, si es posible, si el Señor pone en su corazón, pastora Sofía, el compartirnos, si el tiempo le permite, la próxima semana o cuando le quede fácil, nos avisa. Está bien, la próxima semana puedo compartir con ustedes. Ok, perfecto, sí. Listo, maravilloso, qué lindo. Amén. Qué lindo, qué bueno. Perfecto, entonces, pastora Sofía, ¿por qué no nos despide entonces en oración? Y nuevamente, muchas gracias. Los quiero mucho, mucho recuerdo. Amén, gracias. Vamos a antes que ore la pastora Sofía, yo quería pedir oración por nuestro país, por Perú. Amén. Estamos en una situación bastante convulsionada acá, y sobre todo porque ha habido bastantes disturbios, ha habido muertos, ha habido situaciones en las cuales realmente hemos estado en una etapa de mucha zozobra, pero lo que más personalmente a mí me preocupa es por la elección que ha habido ahora de un nuevo presidente y nuevos ministros, en las cuales podemos ver en muchos de ellos que son ateos, en las cuales realmente es la primera vez que sucede acá en nuestro país esta situación, y esto puede traer estas consecuencias que por la ideología que ellos tienen, la quieran compartir, impartir, y de alguna u otra manera en forma autoritaria también imponerla. Entonces creo que nosotros como cristianos debemos de estar orando por nuestro país, por nuestras autoridades, en las cuales pongan hombres y mujeres el entorno de las autoridades que están ahora, para que puedan ellos compartir la palabra de Dios, y que nada de esto se pueda impartir esa ideología de género y tantas cosas que tienen ellos, que no repercuta pues en nuestra población. Nosotros tenemos una población, un gran porcentaje que somos cristianos, pero lamentablemente ante las cosas que han ocurrido ahora último, ha traído esta situación en la cual se compromete pues prácticamente el gobierno ante tanta autoridad que han puesto con este tipo de ideología. Yo por eso quería compartir oración en todo este tiempo para que haya paz en nuestro país, y las cosas se aquieten y los hombres de fe salgan a la palestra también a orar, a mantenerse firmes, y que nuestro pueblo sea protegido en oración. Yo les agradezco esto y la petición que tengo. Gracias. Amén. Vamos a orar. Amén, pastor. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Tu palabra nos dice que este es el día que tú has hecho, día de gozo, día de alegría. Nosotros podemos gozarnos en medio de las adversidades, sabiendo que te tenemos a ti como Dios Padre Todopoderoso, que no hay nada difícil ni imposible para ti. Tú nos mandas, Padre Dios, a orar por las autoridades, por aquello que está en eminencia. Tu voluntad es que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señor, siguiendo tus principios, tus leyes, tus mandatos. Nosotros creemos en esta mañana juntos por nuestra nación. Te damos gracias por habernos hecho nacer aquí en Perú, y porque nosotros tenemos, Señor, autoridad que tú nos has dado en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para hallar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y dice tu palabra que nada nos hará daño. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana, tomamos su autoridad contra toda obra del diablo que intenta venir contra nuestro país, trayendo cosas extrañas a tu verdad. Tomamos autoridad contra ti, Satanás. Te mandamos lejos y fuera de esta nación, en el nombre de Jesús. Nosotros, Padre Dios, creemos que vamos a ser gobernados por tus leyes, tus principios, tu palabra, y que en este país, nuestro país, no va a entrar ninguna ideología de género, ni ninguna cosa malvada, ni cambio de la Constitución, sino que todo va a hacerse, Señor, conforme a tu propósito y tu plan que tú tienes, Señor, que es bueno, es agradable y es perfecto. Nosotros declaramos en esta mañana, creyendo en nuestros corazones, que tú eres el único Dios todopoderoso, quien cambia
cambia reyes, cambia presidentes, colocas y sacas, Señor, de los lugares, Señor, aquellos que no deben estar. Y en el nombre de Jesús te pedimos para que tú saques, Señor, a la luz toda mentira, y que especialmente que el pueblo del Perú pueda ver que detrás de todo esto no está una ideología cualquiera, sino es imponer una imposición de lo malvado, lo perverso, lo asqueroso, lo sucio en esta nación. Te pedimos, amén. Salva nuestra tierra, papito sí, Dios. Tu palabra dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias, bendito Dios. Nos postramos ante ti. Tú eres nuestro Señor. Nosotros creemos que tú eres el Señor de la nación de Perú y que no hay otro como tú. Tú estás sentado en tu trono, Padre Dios, para regir con equidad, poder, justicia, tus órdenes en esta nación, para a favor de nosotros y de nuestros familiares. Gracias, amén. Bendito Dios, porque ninguna cosa que el hombre intente contra nuestra nación, ni el presidente intente contra nuestra nación, ni los ministros de Estado se va a hacer acá en nuestro país. Sí, Señor. Gracias, sí, papito Dios. Amén. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Y también oramos, Padre, tu palabra dice que la ira y el enojo de Jehová están contra los que se oponen a tu reino, Jehová. Trae para ellos división, el ángel de Jehová los divida, en la espada el ángel de Jehová los ponga unos contra otros, que se ataquen, que se destruyan unos a otros, para que tu pueblo sea liberado, Señor, amén. En el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos. Sé tú, Señor, haciendo tu plan y tu propósito en este día, en sus vidas y en sus familias. Úsalos como canales de bendición donde quiera que estén el día de hoy, que puedan compartir el evangelio con otras personas, para que las personas vean conocimiento de tu verdad y sean salvos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Un abrazo a todos, los queremos mucho. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Agustito, gracias por todo, por habernos convocado. Y en este grupo tan bello, damos un abrazo para todos y nos sentimos bienvenidos, amados y queridos. Y ya vamos a estar, la pastora, el próximo sábado. A las 9:30 también, ¿no? A las 9:30, sí, señor. Yeah. Okay, nos vemos entonces el próximo sábado. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chao para todos, bendiciones. Un fuerte abrazo. Sí. Bendiciones, muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, varón. Sí. Chao, gusto. Chaito. Bendiciones para todos. Saludos. Permiso para retirarme con mi general. ¡Rompa filas! Rompa filas. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Bueno, chao, pastores, gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones. Esa oración de la pastora Sofía también nosotros la adoptamos en Colombia y aquí en Estados Unidos, porque el enemigo no se está ensañando solo allá en el Perú, sino en todas partes. Hay un aceleramiento de esa agenda globalista, y entonces así la recibí en el espíritu para el resto del mundo. Amén. Lo mismo que está ocurriendo allá está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo pues no con la situación política, porque tenemos un presidente, pero igual hay una tendencia que quieren cambiar lo que ya está establecido. Así que lo recibieron. Hay una parte en la Biblia, hermano Augusto, que dice: el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿no?, empieza a hacer más daño para destruir, ¿no? Muchas personas piensan que ya estamos en la época del falso profeta y del anticristo, que es George Soros, y el falso profeta dicen que es Francisco, ¿no? Sí. Porque están en la misma agenda, ¿no? Pero la Biblia también dice que el anticristo aborrecerá al falso profeta, a la ramera, y que la destruirá. O sea que también ahí va a haber una división grande, ¿no? Entre la iglesia romana y todo lo que es el foro de Sao Paulo, ¿no? El foro de Sao Paulo, la agenda globalista. Wow. Sí. Y así globalista, claro. Así lo sentí, sí, señor. Bueno, de todas formas, seguimos ahí clamando, sí. clamando y orando por todo el pueblo de Dios.
Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Hasta el 14, ¿no? Ese diciembre, allá en Estados Unidos, hasta el 14 han dado fecha para la decisión de diciembre, ¿no? 14 de diciembre. Sí, sí. Pero ya sabemos, o sea, yo creo que o el pueblo de Dios está equivocado, que nunca se equivoca, o hay muchos falsos profetas, o simplemente Trump se monta en enero. Sí, todo lo que apunta, porque han sido hombres de Dios los que han hablado. Yo creo que en enero es una forma, tocaba hacerlo así, aunque él sea en la gente que no conoce que esto es más espiritual, lo ven como un antidemocrático, ¿no? Pero no es así. Claro. Todo esto tenía que pasar para que salga a la luz toda esa basura que hay y salga al descubierto todas las manipulaciones del enemigo. Por eso no lo quieren, Claro. Pero yo sé que ¿Cómo el Señor reconocerá. Todos los antifas. Así. Sí, creando confusión y las noticias y todo, pero es increíble, pero nosotros ahí seguimos buscando sabiduría de lo alto. Una consulta, pastor Augusto, ¿el presidente que ahorita hay en Colombia es pro familia o es pro? No, es pro familia. No, es pro familia. Así es. Pro familia. Pero hay uno que está amenazando ya por la confusión que le han metido a toda la juventud y ya los votos han subido bastante, es peligroso. El próximo presidente, pero yo creo que el señor ¿Cuándo es la elección? La elección es en el próximo año, en 2 años, corríjame allá los de Colombia. No, en 2 años. En 2 años todavía, pero le están haciendo mucha guerra al actual. A la profamilia, sí. Sí. Le han hecho mucha guerra. Vamos a orar, sí. Hay mucho dinero pues involucrado, la gente vive mucho de ese dinero, lo reparten. No es que ellos tienen la maquinita pues de los dólares, la Federal Reserve. Lo que pasa es, pastor, que todo va conectado. Miren, la agenda globalista al presidente anterior, que fue el engaño más grande que le han hecho al país, porque ese presidente salió con otra faceta, era totalmente lo que él mostraba cuando estaba con Uribe, que fue un gran presidente. A lo que mostró en esos 8 años fue avanzar esa agenda y por ahí fotos de él reunidos con Soros y todo, entonces ya todo como que viene a tener sentido. Claro. Y por eso el país está como está, en una confusión grande, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que está pasando allá. Pero la esperanza que tenemos es que hay mucho pueblo de Dios todavía doblando rodillas. Tiene el Señor sus 7,000 que no han doblado rodillas ante los Baales. Seguimos por eso. Hay pueblo que ya entiende, que ya están entendidos en los tiempos del Señor, y yo creo que por eso esa agenda no va a pasar como en Perú, que no va a pasar a... Amén. Vamos a seguir orando y clamando a Jehová para que nos libre de estos hijos de Satanás. Sí, Señor. Sí, ¿cómo está su hijo Carlitos? Está como Marín ahí. Sí, muy contento. Un saludo para él, me acuerdo de él, muy bien. Claro, un abrazo para él, salúdalo. Está muy contento, compró casita la semana pasada, pudo salirse del cuartel o de la base, y entonces ya está viviendo solo, entonces está muy contento. Un abrazo fuerte para él. Claro. Gracias, hermano Augusto, un abrazo. Bueno, Dios lo bendiga. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Sí. Muy bien. Gracias por todo. Gracias por todo.